Buenos días, maestra, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Elías, ¿tienes un filtro de voz o qué está pasando? Sí, tiene un filtro, pero así se divierte. Teniendo homenaje a Daft Punk. Es para calmar los nervios antes del examen. No me pongan a mí filtro, por favor. No se maestra, preocupe, maestra, no se puede. Ah, Se lo ok. tendría que poner usted, pero no pasa nada. Dios me libre. Con las limitaciones que tiene uno de ciertos conocimientos técnicos, estaban vi un video, me mandaron un video donde estaba un juez con 12 abogados y uno de ellos tenía cara de gato y nunca supo cómo quitarle la cara de gato, o sea, aparecía la cara del gato y él estaba hablando y de repente lo ven y le dicen, oye, pues, ¿qué pasa? El juez nada más miraba, se reía, pero no decía nada. Bueno, eso pasa con la tecnología. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver otros avances. Avances de la actividad para la organización del evento. Tenemos el programa y aparentemente el primer avance que se está pidiendo para la actividad, aparentemente, pero es falso, no implicaría el contenido del evento. En realidad sí, y quiero decirles por qué. Y les voy a compartir el problema que se plantea fuera del proyecto que estamos planteando. Les voy a compartir este archivo. Que plantea con más detalle el esquema general. Tenemos una organización externa. Esta organización externa, por favor, interrúmpanme cuando haga falta. Recuerden que no puedo verlos. Vean, esto es lo que estamos planteando. Es el tipo de evento, conferencia, mesa, etcétera. Lugar y fecha es aleatorio. O sea, buscamos temporalidad adecuada al tema. Si es que se da esto, en algunos temas que ustedes trabajan, no necesariamente vamos a encontrar una situación similar, pero esta de la fecha es un punto clave para realizar eventos. Por ejemplo, en febrero es el mes de la Constitución de 1917. Hablando de México, términos cívicos generales, el Día del Soldado, el Día de la Bandera. Si hay algo que queramos destacar,
el argumento de cómo, de qué me hace falta para organizar un evento. En este momento, la difusión es fundamental, pero la difusión histórica se está viendo como un aspecto fundamental, no solamente desde el aula, porque prácticamente todas las, prácticamente todas, en la mayoría de las academias se están realizando eventos. El detalle es que cuando queremos hacer un evento profesional, no se disculpa el que sean estudiantes, porque los diseñadores son los maestros y no todos tienen capacidades. Ustedes como estudiantes van a tener estas capacidades. Entonces, si quieren hacer un evento, buscar una fecha adecuada y no importa el énfasis que le quieran dar al evento. Por eso la fecha es fundamental. El lugar se da en función del tipo de evento y del contenido del evento. Y esto era lo que yo quería destacarles. En este aspecto, ustedes van a ver que el tipo de evento y el título dependen de los contenidos. Aquí dice qué personas y qué temas van a exponer. Un equipo habló de la independencia. ¿Alguien quiere mencionar algo? Porque tienen abierto un micrófono. Este equipo que va a hablar de cómo se da, en términos generales, de la independencia a la dictadura militar en Myanmar, antes Birmania. Sí, aquí hay que desarrollar contenidos, es lo que voy a hacer ahorita, pero quiero que entiendan que en el proyecto, entre más desarrollados estén los contenidos, es más sencillo elaborar que sistema colonial a independencia. Ejemplo, esto sería uno. Y, por supuesto, ver el orden lógico. Crisis política, dictadura. Por ejemplo, les estoy mostrando ideas de contenido y entonces, de acuerdo con las características del contenido, ustedes van a observar el título ideal o más adecuado para el trabajo que plantean. Y el otro es, si yo, miembro del equipo, voy a centrarme en el sistema colonial, tengo que observar que no es trabajo individual, sino que está interconectado con el tema que sí, de manera que todo el contenido que vamos a exponer de manera separada no sea independiente, que haya una concatenación, haya una integración, procesos eslabonados. Eso es fundamental. ¿Preguntas? ¿No?
No, maestra. De acuerdo. Vamos a las asesorías y cuando ya no tengan dudas, voy a darles acceso al examen. Van a tener el examen disponible y tiene una fecha, tiene un horario, pero son 6 preguntas, entonces es con respuestas. No se les lleva más de 10 minutos, si acaso. No creo que requieran más y con eso damos por terminada la clase. Yo voy a permanecer aquí por el caso de que requieran algo más, pero primero vamos a dar las asesorías. Emerson. Sí, gracias, maestra. Con lo que nos mencionaba ahorita de el que se iba a incluir el contenido en los primeros avances que vamos a entregarle, creo que es el jueves, el 25. ¿Se refiere a esta repartición de temas para cada integrante o a un texto con la información que se va a exponer o a qué se refiere, maestra? Esto es el primer avance que realizan ustedes para la organización del evento. Aquí no está lo que les mencionaba en el primero, en la organización externa del evento. Tenemos el sistema organización interna y organización externa. En el proyecto que están realizando ahorita, únicamente se plantean estos aspectos. El tema específico, los enfoques, los objetivos, el auditorio, el tiempo de exposición y la fecha. Ahora le voy a pegar lo que le mostré ahorita. ¿A qué se refiere esto? Este primer avance y el segundo avance, que es esto, que el segundo avance ya es el contenido, la preparación de la conferencia. En la fase 2 y en la fase 3 del curso nos vamos a centrar en el aspecto concreto, pero si ustedes se fijan, hay un evento, hay una organización interna y una externa. La externa involucra los promocionales. Los promocionales y el diseño de encuestas, lo que llamamos las encuestas de salida, las encuestas que les damos a las personas para que nos den retroalimentación sobre nuestro evento cuando ya termina. Al momento de que termina la exposición, les entregamos un papelito con encuestas que nos responden, pero el diseño de la encuesta es importante porque hay muchos tipos de encuestas. Las que son específicas para estos eventos, yo les muestro cómo hacer una encuesta, porque en realidad la gente que pone encuestas las elabora muy mal. Aquí es un problema de lenguaje y comunicación. Hay que hacerlas de manera adecuada. Esto no lo abordamos ahorita. Si ustedes se fijan, en el primer avance, esto del inciso A al inciso F está señalado como un panorama macro del evento. Pero esto no implica que con esta información ustedes ya estén preparados. No. Lo más importante viene en la fase 2 y en la fase 3. En la fase 2 nos vamos a centrar únicamente en la exposición, lo que aquí señalaba como el número 4. Si ustedes ven del 1 al 3, aquí está. Es de la A a la F, pero focalizada a aspectos concretos. Tiempo de exposición, fecha, que aquí es tipo de evento, título, lugar y fecha. Acá se señala
¿Cuál es el enfoque? El enfoque del tema en función de por qué me interesa la representación de la libertad para las artes visuales. Recuerden que las imágenes, las pinturas, todo es historia y todo nos dice algo. Desde la perspectiva histórica, vamos a abordar el aspecto. La cuestión política desde la perspectiva histórica, la cuestión de las mujeres o sea, todo es historia. Cuidado porque en ocasiones se ha terminado haciendo sociología. La línea es muy delgada, solamente hay que trabajar lenguaje. Por eso nos enfocamos tanto en el concepto comunicación en la primera unidad. Entonces, aquí hay dos estructuras diferentes, la organización externa y la organización interna. Pero esta organización externa me ayuda a mí a enfatizarles que este punto número 4 tiene que ver absolutamente con estos aspectos. Por eso las asesorías. Y aquí es donde yo les puedo ayudar a concretar contenidos. Bien. ¿Algún equipo quiere ver lo de su tema de investigación? Porque tengo generalidades y aunque pareciera que no lo necesitan, sí debían estar trabajando en contenidos, sí los necesitan. Quizá no lo sienten así, pero sí hace falta. ¿Ya desarrollaron algo? Sobre el tema chino, Aida, Emerson, Eric, Miguel. Sí, maestra, pues no sé si recuerda que mostramos algunos avances la clase pasada. Nos hizo algunos comentarios y pues ya los aplicamos ahí al documento. Entonces, no sé si quiera ver esos cambios o no sé, esperar otro equipo, no sé cómo. Estoy en asesorías, entonces Ok. aprovechenlo ahorita porque el examen es muy breve. Entonces, podemos terminar la asesoría a la 1 y dejamos el tiempo libre para el examen. Ok, nada más, deme un momentito para compartirle el documento. Claro.
Mientras los equipos que quieran asesoría, por favor, preparen su material para que en cuanto terminemos con el equipo de Emerson, seguimos con ustedes. ¿Ya puede verlo, maestra? No, A ver, igual háganlo. ya. Ok, nada más déjeme le hago zoom. Ok. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, Ok. Pues bueno, la clase pasada uno de los comentarios que nos hizo fue sobre el título, ¿no? Nosotros habíamos escrito inicialmente sí. que fue lo que nosotros escribimos como el tema. Pero estuvimos platicando y dijimos, bueno, igual podemos definirlo como el tema, ¿no? Para que quede un poco claro, al menos entre nosotros, qué es lo que vamos a abordar. Y bueno, podemos presentar algunas opciones del título ya para el evento como tal. Entonces, sacamos estas opciones que definen más o menos lo que es el tema, pero con términos que pues, no son tan como abstractos como puede ser lo del gran salto adelante, ¿no? Que comentábamos que ese pues era no necesariamente comprensible para cualquier persona. Entonces, esas son las opciones que tenemos. Eh, pero bueno, yo creo que ya nos decidiremos por alguna conforme avancemos. No sé si usted tenga algún comentario sobre alguna de estas. Eh, pero bueno, por lo pronto tenemos esas 4 opciones. Podemos hacer ajustes, pero estos van a depender de la intención en el contenido. Por ejemplo, cuando esto les voy a enseñar a elaborar un título que venda, porque estamos hablando de procesos comunicativos y mercadotecnia. Para atraer a alguien necesitamos un título que sea un boom. Entonces, por ejemplo, China comunista, sueño, ambición y fracaso, da una idea, pero no la idea específica porque no define el momento. Si usted habla de China comunista ahorita, yo no diría que fracasó, pero no es histórico. Hablar de la China comunista actual que está arrasando con los mercados es real, no se plantea como fracaso. Entonces, ese título, China comunista, sueño, ambición y fracaso, es excelente porque es breve, es directo y 3 palabras están definiendo aspectos concretos. La última, el sueño y el fracaso, no utilizamos el, la, los, las en títulos. Sueño y fracaso de China comunista. 2 puntos, antecedentes o primer intento de economía industrial. O sueño y fracaso de China comunista. Antecedentes de la economía industrial. A eso me refiero. Pero está bien. El problema es que un título da un contenido diferente. Otro título da otro contenido. Fíjese, intentos fallidos o intentos fatalistas de crecimiento político-económico de China antes de su gran apertura al mundo globalizado. Ese título es el mismo o es un esquema similar al título original del Gran Salto Adelante, que fue un intento fallido, es un significado, fatalista es otro. Fatal tiene un aspecto simbólico absolutamente negativo, pero fallido,
falló el crecimiento político-económico. Es político y económico si China nunca dijo que iba a dejar de ser comunista y no lo ha dicho. Entonces, vea usted que el contenido aborda aspectos políticos y aspectos económicos. Claro, desde la política se dictan cambios, pero ¿están metiéndose en política o es únicamente la política económica es diferente a la política y a la economía? Deben ver los contenidos. Por eso les digo, si desarrollan contenidos, es más fácil hacer el título. Encontramos un título más adecuado. Bien, además de los títulos, los contenidos los modificaron. Sí, los acortamos. Los resultados fatalistas de la China de Mao. Estoy leyendo lo que es, perdón, discúlpeme compañero, lo interrumpí, pero no es como suena. Un salto adelante, bueno, todos los políticos usan un lenguaje como ahorita el INE nos está bombardeando, estamos siendo bombardeados por publicidad. Vean los promocionales, a ustedes les pueden ayudar. No puedo perderme las elecciones más grandes de la historia de México. ¿Cuáles elecciones más grandes de la historia de México? Si fuera a tumbar a Porfirio Díaz y a elegir a Francisco I. Madero, porque era el único candidato, eran los únicos candidatos, yo entendería que serían las elecciones más grandes de la historia, pero elecciones que son estatales, ni siquiera importante sería que eligiéramos a un presidente y todo México fuéramos a votar. Vean ustedes el problema de la comunicación. Debo tener mi credencial de lector porque no me puedo perder las elecciones más importantes de la historia. Me causa dolor de estómago cada vez que escucho esa tontería. Es en serio. Digo, claro, estamos hablando de discurso político y hay muchas necedades, pero no. Y el problema, José Ricardo, es los resultados fatalistas de la China. No, ¿por qué fatalistas? Ya enfaticé que es un intento fallido, pero eso es intento fatal. Es fatal porque China se murió. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos pueblos desaparecieron por las fallas del Gran Salto Adelante? Estamos hablando de que una política no funcionó como el 4G o la política educativa de tal o cual gobernante. Vean que estamos justamente en esta. 60 millones de personas murieron, Miguel Ángel. Por la gran hambruna que acabó ocasionando. Pero la hambruna fue causada por el salto adelante. Así es, maestra. Consecuencias. Una de las consecuencias. ¡Qué horror! Bueno, le voy a decir algo. Si van a abordar la hambruna, la pérdida de vidas, los efectos negativos en las comunidades, porque además del hambre, algo pasó con los cultivos. O sea, si la tierra se debilitó porque modificaron el sistema agrícola, etcétera. Pero entonces, sí, ahí usan la palabra fatal. Fatalista, vamos a verlo, pero sí es importante que todos estos aspectos
¿Cuáles son los procesos de cambio? ¿Qué cambió el gran salto adelante? Este proceso productivo, estos cambios y cuáles fueron las acciones que funcionaron, porque es importante esto, y en especial las que produjeron estas desgracias. Y entonces sí, la palabra fatal es fabulosa para vender, porque claro que interesaría. Es fallido porque no funcionó, pero es fatal cuando enfatizamos en el aspecto negativo de ese momento histórico. Es como si viéramos en las ventajas y los efectos de las guerras mundiales en Europa. Y entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la cantidad de muertos, si lo vemos desde los daños a la infraestructura de los países, si lo vemos en función de los miles o millones de combatientes que llegaron, no solamente locos trastornados, traumados por la guerra, por lo que hicieron o por lo que les hicieron, sino la gente que llegó ciega porque usaron gases en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda por supuesto, pero desde la Primera ya mucha gente llegó ciega o que le faltaba un brazo, una pierna, en fin. Eso golpea mucho a una sociedad en general, a las familias en particular y a los procesos productivos. Entonces, vean que aunque aborden un tema político-económico, en realidad va más allá. ¿Qué es lo que les interesa destacar? Y no es mucho lo que puedan destacar. Bien, pregunta, duda. Pues no, maestra, creo que sí quedó claro que hay que centrar en lo del tema. En realidad es el contenido. Los títulos, en realidad le decía, cuando hacemos una tesis, es lo común, o cuando hacemos un proyecto de investigación, el título lo acercamos a lo que creemos va a ser más importante, pero cuando desarrollamos el contenido, nos damos cuenta de que el título no aborda el aspecto central que se quiere destacar. Entonces, los títulos los dejamos al final. Siempre es al final, como la introducción de los trabajos. Hasta que no terminamos un trabajo, hacemos la introducción. ¿Cómo introducimos al lector si no sé ni siquiera lo que voy a desarrollar? Aquí es exactamente lo mismo. Bien. Y luego, además del título, desarrollaron contenidos. Sí, es lo que le iba a comentar, que le habíamos mostrado la clase pasada, pues como los subtemas, ¿no? O los enfoques que íbamos a abordar. Y pues nos pidió que los acortáramos porque eran como 8 y nos pidió que los redujéramos a 5 y bueno, pues aquí están. No sé si quiera leerlos o que se los lea. Son los antecedentes y ya después se abordaría Bueno, también cabe mencionar que nos mencionó que... Cabe mencionar que nos comentó la clase pasada que juntáramos para una sola persona los antecedentes y las conclusiones. Entonces, sí, entonces ya nada más nos quedan estos otros enfoques, que serían la planeación y la fundación de esa política del gran salto adelante, ya explicando en qué consiste eso del gran salto adelante, cuáles eran sus objetivos, motivos, etcétera. Ya después, el segundo plan quinquenal, que es uno de los efectos de esa política del gran salto adelante y de la elaboración de comunas populares y las consecuencias de estas, solo de estos aspectos. Y ya en el cuarto aspecto se hablaría de otras consecuencias a corto plazo y bueno, esta sería la conexión que haríamos con la que ya sería la apertura de China al mundo globalizado ya en los 80s.
Y ya al final, pues, una conclusión y pues, relacionarlo un poco con la manera en la que China se ha estado desarrollando en las últimas décadas de una manera pues, muy, muy amplia, ¿no? En el ámbito comercial. Perdón, Sí, luego le comento las otras, pero aquí en sí, la número 4, cuando habla de otras consecuencias a corto plazo, sí, consecuencias positivas y negativas, claro, claro. porque tiene que especificarlo. Ok, ok. Ahorita en el trabajo tenemos que escribirlo todo porque no estamos desarrollando eh, ideas. Ya estamos concretando qué es lo que necesitamos desarrollar. Bien, antecedentes generales, ¿qué implicaría? Anótale ahí, por favor, compañerito, si es tan Sí. amable y tan gentil, en antecedentes generales. Entonces, ¿a qué se refiere con antecedentes generales? Sería más que nada sobre la fundación de la República Popular China, ¿no? Por parte de Mao, por ahí de los finales de los 40. Es, es, eh, es el antecedente al gran salto adelante. Vea que los antecedentes están enfocados en la política económica. ¿Empieza con la llegada de Mao al poder o es Es, posterior? sí, es que uno de los objetivos de Mao fue precisamente establecer ese desarrollo industrial y fue como pues, un plan que se fue estructurando desde el momento en que pues, se empezaron a adoptar ideas comunistas ahí en China. Entonces, pues por eso lo definimos desde ahí, pero igual podríamos acotarlo un poco más. Puedes específicamente, porque acuérdense que el tiempo es nuestro enemigo y no queremos echar rollo como lo hago yo, nos queremos ir directo al punto y entonces es la política económica de Mao. O sea, ese es el antecedente, política económica de Mao. Y luego, cuando habla de planeación y fundación, del gran salto adelante, los objetivos, primero los motivos y luego los objetivos. ¿Qué motivos llevaron a planear y luego los objetivos? ¿Qué objetivos, qué motivos? Mejorar el proceso productivo, etcétera, etcétera. Y luego, los objetivos que se plantearon, porque los objetivos, aquí es donde se va a ver si de la teoría política a la práctica en realidad no funciona. El otro problema que tengo es el número 3. Para poder hablar de un segundo plan quinquenal, necesito saber de qué se trataba el primer plan quinquenal y por qué no funcionó. O si funcionó, fue la continuación. Y aquí no sé, ¿dónde está el primer plan quinquenal? Pues eso también yo creo que cabría mencionarlo en los antecedentes, ¿no? Yo creo que es también, como usted menciona, es uno de los aspectos más relevantes que habría que mencionar ahí. Sí, porque en el sistema, no sé el de Mao, porque empecé a leer el libro rojo y me hartó, la verdad. O sea, son de esos pocos libros que empiezo y no termino, porque siento que es pecado no terminar de leer un libro, aunque esté fastidioso y aburrido. Ese no lo alcancé a leer ni a la mitad, no porque estaba en chino, estaba en español, pero el libro rojo de Mao y la política comunista y en ese esquema cultural chino que, no sé, es como los griegos, que se sentían que ellos eran los buenos y el resto del mundo eran los bárbaros. Con el caso de Mao también. Bueno, las políticas quinquenales han sido como una pauta
de los gobiernos de izquierda, y estoy hablando de los rusos. En Rusia también tuvieron sus sistemas quinquenales y para la economía. Entonces, uno entendería que el primer plan quinquenal, de qué se trató y qué tanto se desarrolló para poder hacer los contrastes con un segundo plan quinquenal. Entonces yo plantearía, ¿por qué tienen que hacer un segundo? ¿Qué pasó que no funcionó con el primero? Porque si un sistema fundado bajo estas estructuras está funcionando, yo no lo voy a modificar, lo modifico o lo transformo, por eso es segundo, porque tiene aspectos diferenciados del primero. Entonces, en automático nos preguntamos, ¿qué le faltó al primero? ¿O qué falló del primero? En Rusia, que sí tengo más información sobre esto, de los planes quinquenales, hubo 3 cambios en los planes quinquenales porque buscaban más alcances, pero funcionaban. En términos generales, o por lo menos en el discurso político, funcionaban. En la práctica ya sabemos que no, porque finalmente Rusia dejó de ser socialista, aparentemente, ¿no? Bueno, en algunas partes. Bien, entonces mis sugerencias son esas. Concreten los contenidos, aquí están especificados, y entonces en la política económica de Mao entraría eso, es el primer movimiento político-económico. En la número 3 es el segundo movimiento, más que si vamos a hablar de planes quinquenales, lo hacemos desde los antecedentes. Y cuidado con eso, digo, dependiendo de a quién se dirige, porque los historiadores estamos familiarizados con los planes quinquenales y con los planes sexenales. En Rusia eran quinquenios, o sea, de cada 5 años. Aquí son sexenios. Cada política es sexenal. Por eso llega un presidente e incluso las secretarías cambian de nombre, cambian de titular y cambian de enfoques, aunque sigan haciendo lo mismo y quizá menos que antes. Pero sabemos que así funciona la política. La gran ventaja, entre comillas, que tienen en China es que no cambia el dirigente, pero hay cambios en las estructuras en los lineamientos político-económicos. Hay que ver las razones. Las razones pueden ser de conflictos, como señalan ustedes, la hambruna. Sí, pero tendríamos que ver si esos 60 millones de personas murieron por causa de una mala política o ya se morían muchas personas por la hambruna. No fue la primera hambruna ni fue la última. En todos los países, no solamente en China, ha habido grandes hambrunas y una gran cantidad de muertos. Y tiene que ver con muchas cosas. Maestra, Sí. cabe recalcar para que los compañeros no me coman, son números aproximados. Hay quienes lo sitúan en 27 millones y otros hasta 78. Sí, pero insisto, es como el problema que tenemos aquí en México cuando damos estadísticas, dependiendo del autor. Lo más cercano que tenemos, que es la
Pasó en Tlatelolco, por ejemplo. Por ejemplo, lo de Tlatelolco. En una, creo que es en el texto de Poniatowska, ella señala que de acuerdo con la presidencia de la República hubo tantos muertos. Aquí el periódico El Norte publicó el 3 de octubre, lo recuerdo perfectamente, el 3 de octubre publicó zafarrancho entre estudiantes y la policía en la Ciudad de México, 6 muertos. Todavía me acuerdo del titular porque en mi familia se leía el periódico El Norte. Bueno, Poniatowska hablaba de cifras muy diferentes en cada, dependiendo de la fuente. Igual pasa en historia. Cuando trabajamos a distintos autores, dan panoramas que son muy contrastantes, muy diferentes uno de otro. Está, por ejemplo, ahorita que estamos con el diplomado de historia colonial, que ya se brincó la colonia y llegó hasta siglo XIX, se hablaba de las epidemias que trajeron los españoles a los pueblos de América, y entonces había una diferencia tan tremenda de que había quien decía que habían perecido 15 millones, había otros que decían que 60 millones, 3/4 de la población indígena. Hubo muchos muertos, pero por la pandemia, por las epidemias, no pandemia, las epidemias de la viruela, el tifo, etcétera, y otras enfermedades, pero nada más enfermedades. Sé cuántos suicidios colectivos hubo. Gracias, José Ricardo, qué amable. Sí, me pareció interesante. Me faltaron muchas cosas, pero bueno, cosas importantes, pero eso era poco tiempo. Bien, entonces ya les quedó clarito que necesitan desarrollar con más detalle, si vamos a hablar antecedentes generales, política económica de Mao, el diseño económico, nuevo diseño económico que aborda sin entrar, fíjese, es el inicio del gobierno de Mao. Cómo diseña estrategias económicas para esa monstruosa nación. Una cantidad inmensa de población y una radicalización de la ideología, porque de pasar a ser un sistema de feudos que siempre se mantuvo así hasta llegar a una república que poco les duró el gusto y que poco hicieron también a un extremo como es el maoísmo, es muy diferente. Todos los contenidos, pero que se conecten directamente con el punto número 2, el punto número 3 y, si es posible, con el punto número 4, porque aunque son antecedentes, vamos a ver que algunos de esos aspectos no funcionaron y, por lo tanto, se planteó el número 2. Este gran salto adelante tuvo características más focalizadas a aspectos que en realidad o no fueron abordados por la política inicial o no funcionaron y tuvo que darse ese aspecto. Y entonces, en cada uno de los puntos desarrollen contenidos. Contenidos para que identifiquen, que sigan la misma línea de conexión del 1 al 4. ¿De acuerdo? Sí, maestra, sí. Muchas gracias por la aclaración. No, al contrario, gracias a ustedes.
¿Algún otro equipo? Que necesite asesoría. Algunos equipos no tienen todavía desarrollados contenidos, me dieron ideas, como el equipo de Carlos, Dania, Andrea y Fátima sobre mujer y revolución. Y ahí maestra, ya tenemos. Ok. Perdón, es que no se puede encender el micrófono, pero ya. De acuerdo. Sí, pero espere. personas. Mande. Es que son 4 personas, si a una le falla el micrófono, pues las otras 3 están disponibles. Estamos trabajando en equipo. Dígame, compañerita, le escucho. Bueno, pues tenemos aquí un posible tema, ya nada más falta que usted nos diga si está bien o no, porque como quiera, sí teníamos algunas dudas en los temas, pero, o sea, es también relacionado a la mujer, pero ya no con eso. No sé si quiera que comparta pantalla. Por favor. A ver. Es que no sé si uno de mis compañeros pueda compartir porque no puedo compartir yo directamente. Carlos o Dania, porfa, ¿podrían compartir? Ya está, maestra, aquí. Sí, pero Carlos, gracias. Tenemos de tema específico la participación política de la mujer y como posible título, porque no estamos muy seguros, el sufragio femenino del mundo, o sea, en cuanto a la mujer, a Nuevo León, a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, que fue cuando ya se le otorgó el derecho al voto. Sí, lo estoy viendo. Pero sí, sí, les voy a hacer algunas sugerencias porque ustedes se centran en aspectos muy generales que pues, es lo que trabajan mis estudiantes de cultura de género. En realidad, cuando hablamos de la participación política de la mujer, si va del mundo a México, para enfocar el aspecto de la participación femenina, no solamente el acceso, sino la participación femenina, podemos hablar de diferentes momentos porque hay reinas, porque hay mujeres que son lideresas. Tenemos en la Inglaterra antes de la conquista romana, tenemos a una líder tribal, a Boudica. Tenemos la participación de las mujeres en la Atenas de Pericles. Las mujeres votaban. No tenían una voz activa, pero tenían voz. En la Roma imperial, en diferentes momentos de la historia hay mujeres, algunas van a ser reinas mientras sus hijos alcanzan la mayoría de edad y se convierten en reyes porque son puestos heredados. Y luego tenemos el gran problema.
antes de los movimientos políticos de las mujeres inglesas, están los movimientos políticos de las francesas. Entonces, cuando vemos un movimiento feminista, es francés. Y de hecho, el Código Civil Napoleónico la hace presente. Deja de ser un objeto para ser sujeto. Piensen ustedes en la mujer como sujeto. Es un objeto porque es la que va a darme descendencia, porque ella me va a remendar la ropa, me va a hacer la comida, pero ¿en qué momento pasa a ser sujeto? Y entonces Napoleón Bonaparte la va a hacer presente, la va a hacer sujeto en el Código Napoleónico. Va a decir, la mujer tiene derecho a estudiar, la mujer puede pedir el divorcio. Tendrían que abordar un poquito más el aspecto histórico, más que la percepción de la mujer a nivel global, serían los cambios históricos de la mujer de objeto a sujeto. Y entonces aquí involucraría qué aspectos quieren destacar, porque la llegada del sufragio femenino a México, no en México, vean el problema de la redacción, no, la llegada del sufragio femenino, no, la legislación femenina, 1953, la reforma a la ley, porque sigue siendo la Constitución de 1917, y a la mujer no se le permite ni votar ni ser votada. Aquí hay dos aspectos fundamentales. Más que hablar del derecho al voto, pueden manejarlo en términos generales en el punto 1 o en el punto 2, pero hablar de movimientos políticos de las mujeres inglesas, no. Europeas, quizá. ¿Qué representación tienen? Y luego llegan a México, eso va todo junto. Pero aquí hay algo más importante y que tiene que ver con los procesos actuales de cultura de género. Se hablaba de igualdad y entonces la mujer empieza a ser votada con V. Votada con B, claro, todo el tiempo nos han votado cuando se fastidian de nosotros, pero votada con V, o sea, tener voz política a través del Senado. Fíjense la importancia de ser diputado o ser senador. Se votan leyes y votar leyes a favor de la igualdad, de la equidad y finalmente gracias Emerson, de la paridad. El aspecto fundamental antes de llegar a la posición de la mujer antes y después del voto en Nuevo León, no. Aquí yo le sugiero que si trabajan en Nuevo León, planteen generalidades, pero no antes y después del voto. La primer mujer que tuvo una alcaldía fue panista y la alcaldía fue de San Pedro y todavía vive. La primera alcaldesa, no sé si fue la primera alcaldesa del país, no lo recuerdo bien, hay mucha información sobre eso. Lo importante a destacar es que han hecho, si les interesa abordar el tema específico regional, es la posición de las mujeres y no aborden el momento actual, porque entraríamos a lo sociológico. Además, la situación actual es crítica
en función de definir si estamos hablando de paridad de género en el ámbito político. Realmente no estoy segura de que exista. En serio, qué interesante. No sabía. En Nuevo León, en Higueras, Nuevo León, dice Carlos. Sí, maestra, la primera era de aquí de Higueras, Nuevo León. En los 60 fue la elección de la, que si no me equivoco, Norma Villarreal de Zambrano fue la primera alcaldesa de San Pedro. Y curiosamente, ella era la mamá de la, bueno, no sé si tengo una segunda esposa, pero de la primera esposa de Fernández, Mauricio Fernández, la primera esposa con la que tiene un montón de hijos. Ella era la hija de Norma Villarreal de Zambrano. Ella fue la primera alcaldesa. Bueno, que yo recuerde. O sea, todo está en la memoria. No, pues pásaselo al equipo. En realidad necesitan desarrollar mejor los enfoques. Aún están muy generales. Necesitan concretar que si estamos hablando de lo general a lo particular, y lo particular es México o lo particular es Nuevo León, y en dónde se detendrían. Yo sugiero, para que sea el esquema histórico, en los actuales gobernantes, el gobernador, que es un hito en la historia, porque es el primer gobernador que no pertenecía a un partido político, y piensen que estamos en Nuevo León, que es una zona donde trata de mantenerse el conservadurismo. No importa el discurso, en la práctica todavía somos un gobierno conservador con todo y bronco. Si hablamos del acceso a las mujeres, yo no le daría mi voto al Bronco porque en su nombre lleva la penitencia Bronco. Sí, le pegaba a su mujer, creo que a la segunda también. No sé, y no me importa tampoco, mientras no sea yo, que cada quien se defienda como pueda. Vean que su idea de investigación está en pañales todavía. No han trabajado bien el contenido. Destacan los objetivos, pero siguen siendo generalidades. El último objetivo es muy importante y es el que enfatiza el regionalismo, la forma en que la mujer tomó un nuevo rumbo en Nuevo León después del derecho al voto. Se tardó, pero lo logró. Aquí, por esa razón, después del derecho al voto está muy lejano. Aquí no pasó una triste cosa después del 53, porque si ustedes fechan hasta los años 60, que dice la mujer, ok, yo quiero estar en el poder. Recuerden que siempre hay un poder tras el trono, no importa si seas hombre o eres mujer, y los historiadores sabemos eso. ¿Quién manda realmente? ¿Manda López Obrador o manda el sistema económico? Lo vimos con Vicente Fox, o por lo menos fue muy visible. Con Vicente Fox fue bien evidente que él decía algo y las cámaras empresariales decían otra cosa y él modificaba su discurso. Eso es terrible a nivel político, porque si alguien cuestiona y yo estoy en el poder político, soy la cabeza
política y alguien cuestiona mi discurso y yo lo modifico, estoy muy mal, muy mal. Pero bueno, ¿ya les quedó clarito o tienen alguna pregunta, alguna duda, compañerita, compañero? Bueno, ya nos queda un poco más claro sobre más que nada que sea histórico, porque pues sí estamos un poco salidos y delimitar más las cosas. Pero creo que de mi parte no sé mis demás compañeros, la verdad. Bueno, ya me dijeron que no tienen dudas. Más fácil, ¿verdad, Carlos, Andrea y Fátima? Ok. De acuerdo. Bien, trabajen sobre eso. ¿Alguien más? ¿Algún otro equipo? Porque ya es la 1. Maestra, pues nosotros, si podría presentarlo en la siguiente clase. Nuestro trabajo es sobre el obrero regiomontano, solo que pues estamos haciendo y pensando todavía bien la temática y estamos decidiendo hacer un enfoque sobre las diferencias del obrero regiomontano respecto a sus orígenes, bueno, los orígenes de la cervecería, perdón, que me faltó clarificar eso, a la actualidad, o sea, las diferencias respecto a sus condiciones laborales, el contexto histórico, evidentemente, y también de su, ¿cómo sería? Yo lo definiría como vida cotidiana en cuanto a de que sus condiciones a la hora de ir a la industria, de cómo comúnmente vive un obrero y todo ese aspecto. Siguen siendo generalidades, Ricardo. Sí. Porque hablar de vida cotidiana es algo muy amplio. Hablar de el obrero anterior al actual es entrar en sociología. No, y sociología se centra en que el obrero es así porque antes el obrero era esto, o sea, parte del presente hacia el pasado. Nosotros vemos el pasado y nos quedamos ahí. Por eso les decía que tenían que acotar el contenido. El punto fundamental es el obrero de la cervecería Cuauhtémoc, pero el otro aspecto puede enfocarse a cuestiones laborales, por ejemplo, abordar los sistemas sindicales, que no se los recomiendo porque si están dentro de la cervecería, pues es como ver el otro lado que a nadie le agrada, a ningún empresario le agrada que hablen de sindicalismo, sobre todo porque fue un sindicato, o es, no sé, que se saltó los esquemas exigidos por el artículo 123 de la Constitución. Es decir, esa idea de que el obrero va a elegir a sus dirigentes, no. En la cervecería no pasa eso. En otras empresas, en la vidriera, hubo un momento en que así funcionó en el sindicato de la siderúrgica y después se hicieron rojos, era el sindicato rojo y desde ahí empezaron los grandes problemas. Entonces, a nivel laboral, pues tiene que ver con las características de su trabajo, pero si quiere hablar de las ventajas de ser obrero en la cervecería Cuauhtémoc y obrero, tiene que separarlo de las características de cualquier persona que trabaja en cervecería. Porque, por ejemplo, si tenía derecho a casa y a despensa y le cobraban menos los servicios de luz o de agua, que eran beneficios para todos los trabajadores, no solo para los obreros.
Usted habla de vida cotidiana. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, si observan los contenidos... Ahí va. Es que es mencionar que era un poquito difícil como definir, porque me refería más a libros que había leído sobre los orígenes de la industria de Vizcaya, si no me equivoco. También tiene un apartado donde te explica un poco cómo era la vida en general de Monterrey. O sea, daba una pequeña, bueno, no, eran varios escritos donde explicaba de que, bueno, que Monterrey se desarrollaba así, de que la comida y los alimentos tenían tal precio y la vida antes del obrero era esta y esta. A lo que me refería más que nada era de definir, de que, ok, el obrero regiomontano tal vez en 1890, 1900, tenía tales productos que podía comprar gracias a que trabajaba como, válgame, la redundancia, obrero. Más que nada eso me refería a una vida cotidiana. Sí, pero el sistema que va a aplicar el gobierno para apoyar al obrero aparece después de 1910, porque es cuando se aplica este sistema, que es un sistema norteamericano y que fue poco, que es el que crea las escuelas, las terrenos para vendérselos, para que construyan sus casas o les construyan las casas, como en el caso de la cervecería. En el caso de la fundidora, ellos les vendieron terrenos, fue la famosa colonia de Buenos Aires y después se ampliaron porque era mucho terreno. Pero eso es un sistema económico que entró después, no es de final del siglo XIX, es de los, no sé, los procesos empezaron aquí a mediados de la primera década. No sé si en el 1907, 1908 se empezaron a dar algunos cambios, algunos. Los más fuertes van a ser después de la década de los 20, cuando ya se estructura la política nacional, se acaban o de manera general los conflictos revolucionarios. No, Ricardo, equipo de Ricardo, Carolina, Claudia y Lucero, no tienen tiempo. El obrero de la cervecería Cuauhtémoc, la vida cotidiana, no quiero temas, quiero desarrollar contenidos como los hicieron los dos equipos previos y hay que ponerse a trabajar ya. El contenido del primer avance que se entrega esta semana debe tener algo más focalizado, más concreto que un simple título, ¿cómo se da en la integración de China en la economía global? No, eso fue una idea. Otra idea fue el gran salto adelante y seguimos sin entender a nivel macro. Tenemos que ver la complejidad del proceso comunicativo. Hablar de mujer y política. Ya vieron un esquema, vieron los objetivos y prácticamente yo ni siquiera utilizaría eso en una historia para el curso del segundo semestre de la cultura de género. Yo les daría mucha más información de lo que quieren exponer en una difusión histórica. Es algo muy general y muy genérico, las dos cosas que son diferentes. Bien, entonces hay que trabajar. Gracias. Gracias a usted, pero necesito que se integren y que definan que no solamente el tema, en realidad, de lo que han leído, qué es lo que pueden rescatar. Esto va para los otros dos equipos que hablan de la libertad y la imagen visual, de la dictadura militar. Todo esto debe estar desarrollado conforme a
los objetivos, los temas, los objetivos, como lo hizo hace un momento el equipo de Carlos, Dania, Andrea y Fátima. Especificar los contenidos y los objetivos de cada uno de los contenidos les da una idea definida de cuál es la intención de la difusión. Bien, ¿ya están listos para el examen? Creemos. ¿Tienen una última pregunta? No, ninguna, maestra. De acuerdo. Muy bien. Entonces es la 1:15. Léanme lo que escribió Carlos porque estoy en otra parte. Bien. Ya está disponible el examen. Primer examen parcial. Tienen 15 minutos. Aquí voy a estar, no me voy a desconectar por si tienen alguna duda. Buena suerte.